muy importante es de que la prosperidad, la más importante de todas, porque si miramos a través de la palabra del Señor, podemos mirar la prosperidad material, la prosperidad del alma, pero también la prosperidad en el espíritu. Y algo que nosotros como hijos de Dios, para poder disfrutar de la prosperidad de Dios, hablando de las tres, si pudiéramos decirlo, prosperidades en nuestra vida, primeramente debemos ser prósperos, hablando en nuestro interior. Porque quiero decirte, hay mucha gente que ha logrado grandes cosas, si habláramos de lo material, pero muchas veces en su interior no se sienten exitosos. Hay gente que se ha quitado la vida, aún actores, hablando de que muchas veces la gente cree que lograrlo, gracias hermana Cristi, de ser próspero, porque prosperidad, y voy a tocar unos puntos para que comprendamos la palabra de prosperidad, porque muchas veces escuchamos eso, pensamos que es solo de lo material, ¿verdad? Pero la realidad es que la prosperidad es algo más allá. Mira, amado hermano, vamos a la palabra del Señor para mirar algunas palabras en hebreo del significado de la palabra prosperidad. En Génesis 24:21 dice la palabra, y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Aquí miramos la palabra de prosperado, y esta palabra significa empujar adelante o apresurarse al progreso. Mira, ahí tenemos una palabra que significa con referente a la prosperidad, de prosperado. Vamos a mirar ahora la siguiente palabra en Deuteronomio capítulo 29, verso 9. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Mira, aquí la palabra de que prosperéis significa inteligente, considere, experto, entender sabiamente para prosperar. Oye, ahora vamos a mirar la número 3. Dice la palabra en Job capítulo 12, verso 6. Y todas estas palabras vienen del verbo de prosperar o prosperidad. Dice, prosperan las tiendas de los ladrones y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. Este significado aquí de prosperan es de ser tranquilo, es decir, dice afiance o exitoso, esté contento o esté en la seguridad. Oye, prosperidad tiene muchos significados. Vamos a mirar la cuarta palabra, y de ahí vamos a ir mirando con referente en nosotros, cómo vamos a hacer para ir prosperando, para prosperar. En Salmos capítulo 73, verso 3, dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Aquí el significado de esta palabra significa seguro, bien, feliz, el bienestar y paz. Entonces, amado hermano, cuando nosotros miramos, yo no sé por qué tiempo atrás, cuando uno hablaba de decir, vamos, ¿cuántos quieren que Dios los prospere? Muchos pensábamos que era económicamente, ¿no?
Pero cuando tú empiezas a darte cuenta que prosperidad habla en sí, algunos puntos que hemos tocado dice de felicidad, bienestar, paz, también de ser exitoso, de estar tranquilo, de ser inteligente, experto, entender sabiamente, dice aquí, para prosperar, apresurarse al progreso, entre otras palabras. Entonces, ahora nosotros como hijos de Dios, que vamos mirando a través de la palabra, nosotros como hijos de Dios, ¿qué cosas necesitamos para prosperar? Porque cuando a veces el ser humano ha buscado prosperar literalmente, pero primeramente debemos prosperar en nuestro interior, hermano. Para que esa prosperidad externa podamos disfrutarla, pueda ser una prosperidad que nos trae bendición. Muchas veces hemos buscado lo exterior y nos hemos olvidado de lo más importante, la prosperidad interna del Hijo de Dios, de la hija de Dios. Por eso, a través de la palabra del Señor vamos a mirar algunas cosas que nosotros como cristianos debemos de hacer para que nosotros podamos prosperar. ¿Cuántos anhelan ser prosperados, hermano? Creo que todos, ¿verdad? Cuando miramos a través de la palabra de Dios, y yo lo toco este punto porque es importante que nosotros como iglesia comprendamos que lamentablemente esta palabra la han malinterpretado muchas veces, y por eso algunas veces yo me recuerdo un tiempo que la gente ya no quería escuchar de la prosperidad porque pensaban que era puro hablar dinero, ¿no? Pero la realidad es que la prosperidad es importante para el Hijo de Dios. Y ahí es cuando tú te das cuenta que muchas veces el mismo adversario ha querido confundir o que aún la palabra de Dios sea malentendida, y por eso a veces el pueblo de Dios no disfrutamos la prosperidad que Dios tiene para nosotros. Porque cuando nosotros miramos aquí, en ninguna miramos que hablara de dinero, ¿va? Pero sí habla de la prosperidad interna que nos declara, del tener éxito, del tener paz, del tener tranquilidad. Es que cuando nosotros podamos alcanzar eso en nuestra vida, tú vas a poder alcanzar cualquier cosa, hermano. Hablando de aún la prosperidad externa. Mira, vamos a ver en segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 11. Y aquí, si podemos decir, aquí es uno de los puntos que podemos mirar que nuestra vida como hijos de Dios nos sirve para que nosotros vayamos prosperando. Mira, segundo libro de Crónicas 7:11 dice: acabó pues Salomón la casa del Señor y la casa del rey, y todo lo que Salomón tuvo en voluntad de hacer en la casa del Señor y en su casa fue prosperado. Aquí habla de que Salomón, el hijo de David, el que el Señor escoge para tomar el lugar de su padre David como el rey de Israel, dice que este hombre fue uno de los hombres más prosperados, más bendecidos. Pero aquí dice que en todo lo que él hizo fue prosperado, en lo cual cuando nosotros miramos aquí el significado de lo que está hablando aquí, hablando de la voluntad, dice, tuvo en voluntad. En otras palabras, lo que nos muestra a través de la palabra del Señor es de que este hombre tuvo planeación, planeó el hecho de hacer para la casa de Dios lo mejor, trabajar en la casa de Dios. Había una planeación. Eso es lo que quiere decir la palabra aquí cuando lo expresa en su voluntad. Es de que todo, en otra traducción dice, todo lo que él planeó, todo lo planeado, eso lo llevó a su vida, a que él fuera prosperado en eso. Algo muy importante en la vida de nosotros, que muchas veces nosotros como cristianos no planeamos, hermano. A veces uno como hispano nos cuesta
ser personas que a veces planeamos nuestros días, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer un proyecto? O somos al ahí se va como salga, ¿verdad? Algunos decían puro Mickey Mouse, ¿no? En los trabajos, ¿no? Es importante en la vida de nosotros que aprendamos a planear. Cuando quieres hacer algo para Dios, Señor Jesús dice, cuando alguien quiere construir una casa, primeramente se tiene que sentar y planear. Vas a construir una casa, ¿qué necesitas? Unos planos, que son los planes de cómo se va a construir la casa, ¿no? Porque si de repente empiezas a construir una casa sin planos, no sabe uno ni qué onda, ¿verdad? ¿Cómo lo vas a construir? En la vida de nosotros tenemos que tener planes. El propósito que Dios tiene en tu vida, tú tienes que tener un plan, hermano amado, de cómo tú vas a poder alcanzar las promesas de Dios. Porque yo sé que nosotros tenemos fe que Dios va a hacer la obra, lo que nos ha prometido, pero es importante que en nuestra vida haya planeación. Porque de otra forma a veces no vamos a lograr las cosas porque no hay algo seguro, algo definido. Es como la casa de Dios. Dios mismo le dio los planos de cómo se iba a construir la casa del Señor a Salomón. Y tú empiezas a darte cuenta el hecho de decir que una de las cosas muy importantes que cuando tú empiezas a darte cuenta en la vida de nosotros como seres humanos, debemos nosotros de aprender a planear las cosas, amado hermano. Porque ahí es donde Dios mismo nos va a ir ayudando, nos va a ir dando la capacidad día con día para que nosotros vayamos alcanzando nuestras metas, nuestros sueños. Es como, voy a poner un ejemplo, dices, voy a ir a vacacionar con mi familia, empiezas en enero y dices, para el fin de año, te compras un cochinito, ¿va? Empiezas a echar un billete de $1, de lo que sea. Todo este dinero está planeado para las vacaciones, ¿va? Ya cuando se llega el fin de año, lo rompes y dices, esto es lo que vamos a usar para ¿sí me entiendes? Es una planeación. Y si de repente dices, no planeé, pero yo dije que para el fin de año me voy y resulta que como no hay ahorros ni nada, dice, y pues no se logró mi plan. Porque ya me gasté todo, no ahorré nada. Ahora en Dios, nosotros de decir, yo quiero que Dios empiece a obrar en mi vida. ¿Cómo nos debemos de hacer nosotros? A capacitar en Dios. ¿Quieres que Dios empiece a usar tu vida? ¿Qué yo debo? Tiene que haber un plan en la vida de nosotros. Y algo que muestra es que cuando tú tienes un plan es porque te interesa. Cuando le estás dando la importancia a ello. Cuando no hay planes es porque muchas veces no es lo suficientemente importante para nosotros el hecho de decir, por eso no los planeamos. Como los hijos dicen, los planearon, ¿verdad? O muchos dicen, y no lo planeamos y ya, Dios nos bendijo, ¿no? Y a veces uno tiene que aprender a planear en las cosas, hermano. Eso es algo que aún el Señor, cuando tú empiezas a mirar la creación, el Señor fue haciéndolo todo en un orden. El Señor ya tenía todo diseñado, ya el Señor iba desarrollando. Y eso es una cosa muy importante en la vida de nosotros, aprender a planear. Que de repente no va acorde al plan, pero ahí Dios mismo te va a ir guiando, porque es como que tú ya tienes una guía, cómo te vas a ir desarrollando, cómo vas a ir trabajando para alcanzar eso. Mira, otra de las cosas que miramos también en segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed al Señor vuestro Dios y seréis seguros. Creed a sus profetas y seréis
prosperados. Otra de las cosas que nos muestra la palabra del Señor, a través, aquí lo que declara a través de Josafat, que nos muestra la palabra de que dice: creed en los profetas y seréis prosperados. Y aquí está hablando los profetas, claro, del Señor, los genuinos. Ese sería un buen tema, ¿verdad? ¿Quién es un profeta genuino? Porque recuerda cuando nos muestra la palabra del Señor que el Señor levanta a Samuel como profeta sobre el pueblo de Dios, y dice que el Señor, cada profecía que él declaró se cumplió como Dios lo había dicho. Porque él era un profeta de Dios, ¿verdad? Entonces en nuestra vida, de repente, amado hermano, también Dios usa a sus profetas. Por eso es importante que Dios nos levante como profetas a cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque si Dios te levanta como profeta, el profeta es la voz de Dios. Un profeta es ese hombre, esa mujer que no va a decir lo que él quiere ni lo que él siente, sino lo que Dios dice. Y cuando Dios habla, se cumple, amado hermano. Por eso en la vida de nosotros, lamentablemente, mucha gente ha dejado de creer en la palabra profética. Porque de repente dice: es puro cuento, ¿verdad? Pero quiero decirte, hasta el día de hoy Dios sigue hablando a través de sus vasos proféticos. Y por eso en la vida de nosotros es importante creer. Porque aquí mismo nos lo declara la palabra de Dios. Dios por eso dice que Él dejó los ministerios para la iglesia, para que la iglesia fuera formada, fuera capacitada. Y ahí es donde habla del ministerio profético, donde habla del apóstol, profeta, evangelista, maestros y pastores. Y tú empiezas a darte cuenta entonces el hecho de decir: algunas veces Dios te va a hablar a través de un vaso profético. Y no alguien que tenga de repente título, ¿verdad?, de profeta, amado hermano. Pero quiero decirte, Dios usa vasos. Algunas veces Dios te da una palabra a través de alguien. Y si en ese momento Dios lo está usando y es la palabra que tú necesitabas recibir, tú la tienes que creer y vas a ser prosperado. Porque si es una palabra de Dios, va a ser una palabra buena. Va a ser una palabra que va a bendecir tu vida. Va a ser una palabra que te va a ayudar tal vez a salir del problema. Es una palabra que va a llegar a tu vida de algo que tú le estabas preguntando, pidiéndole a Dios. ¿Cómo tú te puedes dar cuenta? Que muchas veces nadie sabe, ¿no? Nadie se entera de la situación. Y él dice: oh, mira, no sé por qué te quiero decir esto, pero Dios puso en mi corazón decirte esta palabra. Y resulta que era la palabra que tú necesitabas recibir. Y esa palabra va a prosperar tu vida. Por eso entonces es importante para la iglesia que se levante el ministerio profético. Es una iglesia donde el Espíritu Santo habla a través de los vasos. Por eso tú y yo, cuando venimos a adorar a Dios y Dios te usa, déjate usar por el Señor. Porque la iglesia es prosperada a través de la profecía. No digas: no, es que no, yo no, ¿verdad? Déjate usar, amado hermano, amada hermana. Si Dios te ha dado el don, desarróllalo, explótalo, perfecciónalo en el Señor. Porque eso también en la vida de nosotros nos va a traer prosperidad. Mira, en segundo libro de Crónicas, capítulo 31, verso 21, otra de las cosas que nos ayuda a nosotros también para ser prosperados. En todo cuanto comenzó en el servicio de la casa de Dios y en la ley y mandamientos, buscó a Dios y lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Otra de las cosas que nos va a ayudar a nosotros, como aquí dice que lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Cuando nosotros buscamos a Dios de todo corazón, amado hermano, es importante para nosotros como hijos de Dios venir a la casa del Señor y buscarle con todo nuestro corazón.
que no nada más ahí entre medias, ¿ah? O me recuerdo una película que decía, no sé si la llegaron a mirar, Medias Tintas. Es una película que, hermano, pues, esos son de las pioneras cristianas, ¿no? Que hacían, y se llamaba Medias Tintas, ¿no? Que la gente solamente no quería ir a la oración, pero a los cumpleaños sí querían ir. En la película pasaba. No estoy hablando de aquí, ¿verdad? Yo sé que aquí todo lo contrario, hermano, ¿eh? Pero en esa película me sorprendió de que la gente estaba así, por eso le pusieron medias tintas, que la gente no quería buscar de Dios con todo su corazón. Pero una de las claves de nuestra vida, que seamos prosperados, y yo quiero volver a hacer referencia a que primeramente empieces a prosperar en tu interior. Porque, amado hermano, cuando tú eres prosperado internamente, si te viene la prosperidad exterior, tú vas a saberla disfrutar. Tú vas a saber qué hacer con esa prosperidad que Dios te dé. Pero ¿de qué te va a servir que seas prosperado externamente y no sepas disfrutar esa prosperidad? Yo he mirado muchas veces gente que son millonarios y viven una vida amargada. ¿De qué sirve el dinero si no eres feliz? La prosperidad externa no lo es todo. Yo sé que el mundo nos ha querido mostrar que cuando tú tienes lo material es como que alcanzaste todo, pero la realidad, realmente, una vez yo escuché decir a un hombre, decir, el rico no es aquel que tiene todo el dinero del mundo, sino rico es aquel que tiene todo lo que necesita, que no necesita más, que es feliz con lo que tiene, porque ha alcanzado en su vida a disfrutar. Por eso, como hijos de Dios, nosotros debemos de ir comprendiendo esto, de buscar a Dios con todo tu corazón. La fuente de la prosperidad para el hijo y la hija de Dios es buscar a Dios con todo tu corazón. De repente decimos, es que no me está yendo bien, tengo problemas. Venimos a la casa del Señor y nos cuesta adorarle, nos cuesta derramar nuestro corazón. Pero si en tu corazón tú dijeras, Señor, yo sé que no me ha ido mejor, pero yo sé que mi prosperidad tú eres, amado Dios. Y vengo, derramo mi corazón, te adoro, me sumerjo en ti y quiero buscarte de todo corazón. Cuando el Señor se le manifiesta a Salomón, el Señor le deja saber que lo había escogido, que su presencia iba a morar en ese lugar. Y el Señor le pide, ¿qué quieres, Salomón? Salomón le dice, amado Dios, yo lo único que te pido es que me des sabiduría para guiar a este pueblo. Tú empiezas a darte cuenta que algunas veces en la vida de nosotros nos olvidamos de que hay cosas más importantes que lo externo, que lo material. Pero cuando tú empiezas a buscar desde lo profundo en Dios, desde lo que realmente va a empezar a traer la bendición a tu vida, la prosperidad a tu vida, que es lo espiritual, lo interno, todo lo demás se va a ir complementando a la bendición de Dios. Salomón no le pidió riquezas y Dios lo hizo el hombre más rico en sus tiempos. Tú empiezas a darte cuenta que cómo es Dios. Por eso el buscar a Dios de todo corazón nos va a ayudar a ser prosperados. Deleítate en el Señor y Él va a conceder las peticiones que hay en tu corazón, amado. Por eso ven a la casa de Dios y di, Señor, hoy vengo a buscarte de todo corazón. Y para lunes o tal vez el domingo te van a estar hablando, hermano, un nuevo trabajo, ¿eh? Te van a estar hablando tal vez de algo que tú anhelabas, que deseabas. Porque así es Dios. Buscar al Señor con todo tu corazón, deleítate en Dios. Dice, buscó a Dios con todo su corazón y fue prosperado. Entonces, otra de las cosas que nos ayuda es eso. Que de repente no nos está yendo bien, amado hermano, no te preocupes. Empieza a decir, Señor, primeramente para que la bendición caiga sobre mi vida, tengo que acercarme a la fuente, que eres tú. Te voy a buscar de todo corazón. Y yo sé que, amado Dios, tú no me vas a abandonar y Dios lo va a hacer.
porque así es. Mira, vamos a mirar en Salmos ahora, capítulo 122, verso 6. Dice la palabra: orad por la paz de Jerusalén. Después dice: sean prosperados los que te aman. Entonces, nosotros no solamente debemos de buscar a Dios de todo corazón, sino que otra de las cosas que en la vida de nosotros también va a traer la prosperidad es amar al Señor. Por eso es importante que nosotros, como hijos de Dios, no descuidemos nuestro amor por Dios. Es importante de decir: Señor, así como cuando el Señor habla a través de el apóstol Juan, que le da el mensaje dejándole saber de que habían dejado su primer amor. Dice: por cuanto vuélvete a tu primer amor. Es importante que nosotros, como hijos de Dios, amemos al Señor de todo corazón. El primer y más grande mandamiento, el mayor mandamiento en la palabra, es amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Puede que, ¿cómo se mira un enamorado o una enamorada? Alguien que anda bien por la calle, dicen, de la amargura, ¿no? No, ¿verdad? Que anda perdidamente enamorado. Es que, pues, tú eres lo más importante. En la vida de nosotros, Dios es lo más importante, hermano. Amamos a Dios a tal grado de decir: Señor, yo, como dijo Pedro, ¿va? Señor, yo también voy a dar mi vida por ti. Y cuando sucede eso, que dijo: yo ni lo conozco, ¿va? Porque el Señor estaba probándolo ahí. Él le dijo lo que iba a suceder y sucedió. Pero después, ya cuando el Señor resucita nuevamente, Él le pregunta: ¿me amas? Lo hizo 3 veces. Y ya después Él dice: Señor, solo tú lo sabes. Es cuando tú empiezas a darte cuenta de que Dios conoce nuestro corazón. Y ahí es donde nosotros debemos de llegar al punto de esforzarnos de tal manera que empiece nuestro amor a avivarse nuevamente. Como algunas veces las personas dicen, en el matrimonio, ¿no? Las conferencias luego, ¿no? Que dicen: pues miren, si el amor se va apagando, pues salgan a cenar, una cena romántica, a los hombres y las mujeres. Los consejos que la gente, para que se vuelva a avivar el amor y todo. Pues en Dios, ¿cómo puedes tú avivar tu amor? ¿Cómo? Recuérdate de tal vez tu primera experiencia con Dios. Recuérdate de esos momentos en los que te levantabas cuando el Espíritu Santo tocaba tu corazón, te postrabas de rodillas a orar. Recuérdate cuando el Espíritu Santo fluía en tu interior y te perdías en la presencia de Dios. Es importante que entonces nosotros amemos al Señor apasionadamente, entregándonos con todo nuestro corazón. Que Dios sea tu prioridad en todo, en tu vida. Amado hermano, ama a Dios con todo tu corazón. Porque realmente el que nos puede bendecir grandemente y que la bendición que Él nos dé es una bendición buena, es una bendición que va a añadir felicidad, alegría, salud, bienestar, paz. Todo lo que nos declara la palabra es la bendición y la prosperidad que viene de Dios. Y es por eso cuando tú estás enamorado del Señor, todo lo demás empieza a exteriorizarse. Por eso es importante que en nuestra vida nosotros amemos a Dios. Si de repente nuestro amor se ha descuidado, nuevamente retomemos. Digamos: Señor, ayúdame, mira que ya
ya me he descuidado, que ahora ando enamorado de otra cosa, ¿verdad? No, hermano. Decir, no, Señor, quiero amarte solo a ti. Porque cuando uno está enamorado, uno hace cualquier cosa. Por eso, lleguemos a ese punto, amemos a Dios, vas a empezar a ver cómo Dios prospera tu vida. Y lo hermoso aquí es que ya a veces en nuestra vida le hemos dado más importancia a lo externo, porque estamos en un mundo material. Pero cuando realmente Dios empieza a manifestarse sobre tu vida, a hacerse real, empiezas tú a darte cuenta que la bendición interna es la bendición más grande que el ser humano puede tener. Porque por eso es importante que tú y yo, hermano, qué hermoso siente que tú llegues a tu casa, te sientes en paz, alegre, contento, feliz. No porque tienes $1,000,000 en tu cuenta de banco, ¿verdad? O tienes el mejor trabajo, sino porque tienes a Dios. Y Dios es paz, Dios es amor. Dios es la fuente inagotable de bendición para la vida del hombre. Pero lo hemos buscado por donde no está. A veces en la vida de nosotros nos hemos descuidado. Hemos dadole prioridad a cosas que no tienen la más grande importancia que Dios. Por eso tú y yo debemos decir, Señor, ayúdame a amarte. Ayúdame a buscarte con todo mi corazón. Pero mira, también vamos a mirar en Proverbios capítulo 28, verso 25. Dice, el hombre arrogante suscita rencillas, mas el que confía en el Señor prosperará. Otra de las formas como nosotros somos prosperados, cuando confiamos en Dios. Cuando tienes fe en el Señor, Dios te prospera. Por eso tú y yo como hijos de Dios debemos de aprender a tener fe en el Señor. Yo, amado hermano, te voy a contar con el respeto de Eduardo, ¿eh? Nuestro hermano Eduardo. Yo me recuerdo, hermano, Eduardo ha sido un hombre que siempre ha sido fiel a Dios, ¿verdad? Hablando de que él aporta para la obra de Dios y él ha sido un hombre entregado. Yo me recuerdo de Eduardo y cuando él empezamos la iglesia y él empezaba a congregarse, él siempre era fiel a Dios. Algunas veces me recuerdo que luego él se iba, así como unos que cuando a veces uno tiene trabajo a Home Depot, esperar allá que alguien vaya a comprar material y preguntarle si tiene trabajo para ti, ¿no? Algunas veces él iba ahí donde vende la pintura, porque él es lo que se dedica. Y lo hermoso de este testimonio que yo puedo decir es que, amado hermano, a mí me sorprende de que Dios lo bendijo a tal grado de que puede trabajar los 7 días, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿no? Y digo, es que Dios realmente en la vida de nosotros, Dios nos bendice. Y a veces cuando uno dice, ¿por qué uno aporta a la obra de Dios? Es porque tú tienes fe, que honras a Dios con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, dice, y entonces no vas a tener necesidad ni de comida ni de bebida. Porque Dios cuida de nosotros. Es como que tú le dices, amado Dios, mira, tú eres lo más importante en mi vida. Tú eres el que me bendices, tú eres el que me prosperas. Porque cuando Dios nos bendice, Dios nos prospera, esa bendición nadie te la puede arrebatar. Porque lo que Dios da, nadie te lo puede quitar de tus manos, porque es de Dios. Pero cuando el mundo nos prospera, voy a poner un ejemplo, ¿eh? A ver, espero no vayan a bloquear el video. Como los narcotraficantes, hermano. A mí me da tristeza de que todos esos hombres, qué cosas no hicieron para adquirir sus fortunas. ¿Qué pasa? Al último terminan muertos o en la cárcel, y esa riqueza el gobierno mismo se la queda, ¿no? Todo. Y dices tú, pues, ¿qué pasó con todo eso? Tuvieron que hacer tantas atrocidades
porque esa prosperidad no trae bendición. Por eso la verdadera prosperidad en Dios, si nos ponemos a hablar de lo externo, de la añadidura, de lo material, cuando nosotros hemos sido prosperados internamente, esa bendición se va a ir exteriorizando a tal grado de que también Dios se va a bendecir externamente, pero ya en tu vida no va a ser lo más importante, sino Dios lo más importante. Porque a veces en nuestra vida, tristemente, aquí no ha pasado, hermano. Espero que nunca pase, ¿va? Pero yo he escuchado en otros lugares que de repente Dios empezaba a bendecir a la gente. Llegaban a la iglesia, tal vez necesitados de un buen trabajo, y Dios de repente, ellos empezaron a entregarse a Dios, buscarle, como dice aquí, de todo corazón, empezaron a enamorarse de Dios. ¿Qué pasa? Dios empezó a abrir puertas, pero muchas veces también, si nosotros no somos cuidadosos, aún la bendición nos puede apartar, si es que nosotros solamente buscamos la bendición externa. Por eso es importante ser prósperos y bendecidos internamente, para que la bendición externa no nos afecte. Hay un dicho que dice: el que nunca ha tenido y llega a tener, dice que loco se quiere volver, ¿no? Pero cuando nosotros en Dios hemos sido bendecidos internamente, así tú tengas que, por fe, hermano, te lo declaro, ¿va? Escucha a los profetas, dice que tengas $1,000,000 en tu cuenta de banco y tú dices: pues ahí lo tengo, pero mi felicidad es Dios. No es la gran cantidad de dinero que yo tengo, sino es Dios. Y ahí es donde en tu vida te empiezas a dar cuenta que lo material es necesario para subsistir en la tierra, claro, para pagar biles, renta, pero empiezas a darte cuenta que eso no te va a dar la felicidad, sino Dios. Y Dios mismo va a suplir tus necesidades también, porque Él sabe las necesidades que tenemos. Por eso, entonces tú empiezas a darte cuenta aquí, tener fe en Dios. Fe en Dios, confía en el Señor, ten esa certeza de que Dios es la fuente de nuestra bendición. Por eso el hijo y la hija de Dios debe de llegar a ese punto de confiar en Dios. De repente los negocios no pueden ir bien, de repente la economía puede empezar a decir que va a colapsar y todo, pero si tú confías en Dios, tú vas a ser prosperado. Aún en las situaciones difíciles, una vez una persona dijo: cuando hay situaciones difíciles en el mundo, es cuando yo miro que es una forma para mí de prosperar. Porque tú empiezas a darte cuenta que muchas veces nosotros miramos los problemas como algo negativo y hay gente que los mira como algo positivo. En Dios, si te está yendo mal, tú míralo, si realmente lo buscas de todo tu corazón, si realmente confías en Él, míralo como de decir: Padre, ¿qué milagro vas a hacer? ¿Cómo te vas a glorificar en esta situación? Porque Dios no nos va a abandonar, amado. Pero ahí es donde tú tienes que entonces en tu vida decir: yo tengo que tener esa confianza en Dios, confiar en el Señor, esa fe segura en Dios, porque el Señor mismo se va a glorificar en mi vida. Amén. Mira, y para terminar, yo sé que ni me di cuenta, hermano, el tiempo pasa rápido, ¿eh? En Deuteronomio, vamos a terminar con este. Capítulo 29, verso 5. Yo os he conducido durante 40 años en el desierto. No se han desgastado los vestidos sobre vosotros, y no se ha desgastado la sandalia en vuestro pie. No habéis comido pan, ni habéis bebido vino, ni sidra, para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios. Cuando llegasteis a este lugar, Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, salieron a vuestro encuentro para pelear, pero los derrotamos. Y tomamos su tierra y la dimos en herencia a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Verso 9: guardad pues las palabras de este pacto y ponedlas en práctica, para que prosperéis en todo
lo que hagas. En otras palabras, si tú lo miras en figura ahora nosotros hoy en día, el Señor, Él nos escogió, Él nos llamó, Él nos libertó. Y aquí lo que Dios muestra, que cuando Dios te llama, Dios te escoge, Él te va a llevar, como le dijo, lo voy a llevar a la tierra donde fluye leche y miel. Pero cuando se levante contra ti el enemigo, el adversario, aún Dios mismo te va a dar la victoria. Él va a hacer que tú puedas salir vencedor, porque tienes que alcanzar la promesa que Dios te ha dado. Por eso, cuando empezamos a darnos cuenta de esto, también algo muy importante para nosotros: guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Ese pacto que hemos hecho con el Señor, ese compromiso. Y dice aquí, para que seamos prósperos en todo lo que hagamos. Tú vas a ser próspero. Y de ya, en el nombre de Jesús, yo sé que tú eres próspero, amado. Eres próspera en Dios. Y seguirás siendo próspera y próspero. Y la bendición en Dios es una bendición ilimitada. Por eso es importante que en tu interior primeramente trabajemos en decir: Padre, cuando tú me bendigas, yo quiero estar preparado, tener la capacidad de saber que esa bendición en mi vida va a ser solamente, hablando de lo externo, un complemento. Hablando de que un buen trabajo, una buena cuenta de banco, una casa, autos, lo que Dios te dé, hermano. Pero que en tu vida tú te des cuenta que en tu interior la bendición y la prosperidad, esa es la primordial. Que tú puedas sentirte prosperado internamente. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia cuando le dice que espero que sean prosperados en su ser interior. Dice: así como son prosperados externamente. Porque el Hijo de Dios primeramente debe ser prosperado internamente, para que las añadiduras exteriores nosotros podamos disfrutarlas. Así que yo te digo en esta noche, ahí donde tú estás, ¿por qué no inclinas tu rostro? Invitaron a sus hermanos de la alabanza. Y yo quiero decirte en esta noche, ¿por qué no le decimos: Señor, Padre, prospera mi interior, prospera mi alma, prospera mi ser? Porque yo necesito ser próspero internamente. Yo necesito que en mi vida yo sea rico en alegría, yo sea rico en paz, yo sea rico en felicidad, yo sea rico en amor, yo sea rico en ese fruto de tu espíritu, Señor. Porque puede que